Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la violencia de género, un problema que acosa cada vez más a las mujeres en nuestro país y en el mundo entero. En Colombia, cerca de 140 mujeres son maltratadas al día, según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. En el 2016, cerca de 52.000 mujeres fueron maltratadas, que se conozcan los datos. Para hablar de ello me encuentro con una abogada magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Carolina Rodríguez, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Felipe, buenas tardes para ti. Bueno, sabemos que usted trabaja en pro de los derechos de los niños y de las mujeres. Sí. Cuéntenos su labor en la Secretaría Distrital de la Mujer. Bueno, en la Secretaría Distrital de la Mujer tenemos un componente que es la Estrategia de Justicia de Género. Desde la Estrategia de Justicia de Género participamos alrededor de 60 abogadas y 60 psicólogas que en toda la ciudad hacemos acompañamiento a mujeres víctimas de violencias, principalmente mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia y feminicidios. En los casos de los feminicidios, por supuesto, acompañamos a los familiares de las mujeres que fueron asesinadas. Este proceso es tanto psicológico como jurídico. En lo jurídico tratamos de llevar los procesos hasta la condena de los responsables y en lo psicológico procuramos la estabilización emocional de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 38% de los homicidios de mujeres son causados por sus parejas. ¿Usted cree que esto tiene que ver algo con índole machista a nivel mundial? Claro, entendemos que toda la violencia que es dirigida por parte de la pareja o la expareja contra una mujer es una violencia de género. ¿Por qué? Porque es en la relación de pareja donde puede llegar a existir una relación de poder, donde los hombres, a través de reproducir todas estas ideas machistas, controladoras, asumen que son los dueños de las decisiones de las mujeres, y cuando las mujeres cambian sus decisiones, como por ejemplo intentan separarse y intentan cesar la violencia que contra ellas se dirige, es ahí cuando la violencia se incrementa o cuando la violencia se produce. Entonces, por supuesto que la violencia de parejas heterosexuales, de un hombre contra una mujer, es en razón de su género. Conocemos varios tipos de violencia, entre los cuales están la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica y, como usted lo dijo anteriormente, la violencia sexual. En Colombia las cifras son muy altas y la verdad son casi que aterradoras, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿será que le falta algo a las leyes colombianas para que deje de suceder este tipo de cosas tan atroces? Porque eso a 52.000 mujeres es mucho en solo un año. Esto quiere decir que más o menos cada 10 minutos una mujer está siendo agredida al día para llegar a estas cifras en las que estamos. ¿Usted qué considera que la justicia colombiana debería tomar como en acción a esto? Lo primero es decir que sí es una crisis humanitaria, que es un problema que se ha invisibilizado, ¿cierto? Que si nosotros estamos hablando de que estas cifras son similares a las del desplazamiento forzado a comienzo de los años 2000, que luego fue decretado por la Corte Constitucional como una crisis humanitaria. Es decir, las mujeres en Colombia corremos mucho riesgo y el principal riesgo está dentro de nuestros hogares. Los principales agresores de las mujeres son sus parejas y sus exparejas. Y en Colombia, gracias también al acompañamiento de especialistas en género, en el Congreso de la República tenemos leyes que son muy beneficiosas para las mujeres. Entre ellas tenemos la Ley de No Violencias contra las Mujeres, que es la Ley 1257 de 2008, la Ley en contra de la violencia sexual, que es la Ley 1719 del 2014-2015, y la Ley 1761 de 2015, que es la Ley contra el feminicidio. Leyes hay. Leyes hay y leyes muy buenas en este país, incluso han sido reconocidas por organismos internacionales como Naciones Unidas, especialmente el Comité CEDAW. Sin embargo, el problema de las trabas en la justicia, porque ten en cuenta que en violencia intrafamiliar la cifra de impunidad está por el 95%, las trabas en la justicia no están en que no existan leyes, sino en que las leyes no son aplicadas. ¿Sí? Entonces, encontramos fiscales que piensan que es un problema menor, que piensan que eso mañana se arreglan y mañana vuelven y viven juntos y yo me quedo aquí con el problema. Tenemos jueces que piensan que una niña de 14 años tiene la capacidad de decidir si se acuesta o no
con un señor de 35 en donde la capacidad de decisión por supuesto es diferente, pero tenemos jueces que consideran que a los 14 años usted puede consentir una relación sexual y entonces absuelven a estos agresores. Leyes hay, lo que no hay es conciencia dentro de los operadores de justicia para aplicar esas leyes. Yo le quiero entonces hacer una pregunta a base de lo que usted me acaba de contestar. ¿Usted cree que en la Fiscalía y en todos estos entes que se encargan de solucionar y de llevar a caso los casos de violencia contra la mujer, ¿usted cree que hay machismo? No solamente machismo, sino que pues cualquiera puede ser machista, digamos que es una postura ideológica, que realmente el problema de eso es que repercuta en su accionar público. Usted como funcionario público no tiene la discrecionalidad de aplicar las leyes que quiera o las que no. Como funcionario público debe aplicar la norma, ¿sí? Entonces aquí no nos estamos enfrentando solamente al machismo, sino nos estamos enfrentando a una violación flagrante a la ley por parte de fiscales y jueces que están prevaricando en contra de las mujeres, porque no están utilizando las leyes, y las leyes son de obligatorio cumplimiento. Exacto, en ese momento están siendo vulnerados los derechos de las mujeres, pero como usted me lo decía anteriormente, que pobrecito el hombre, que con qué lleva comida a la casa. O sea, ¿usted cree que hay un tipo como de, no sé si decirlo como de conexión entre hombres, por decirlo así? ¿O qué es lo que pasa ahí entonces, en esos casos? En realidad es una costumbre social, ¿no? Son ideas que se reproducen entre las personas y es imposible decir que un juez o un fiscal esté por fuera de lo que aprendió en su casa o de lo que aprendió socialmente. Por supuesto que muchas veces no se hace adrede, digamos un fiscal o un juez no tiene la intención de perjudicar a una mujer, pero sí hay una cierta complicidad entre hombres porque los hombres se reflejan en el otro, ¿no? Entonces un fiscal que es un hombre que tiene una esposa, que ha agredido a su esposa y se enfrenta a un caso de judicialización de una agresión similar a lo que vive en su hogar, pues por supuesto no lo va a pensar en relación con las leyes, con la justicia, con digamos los derechos humanos de las mujeres, sino que lo va a pensar en relación con su caso particular, ¿no? Y ahí es donde se promueve también la impunidad. Bueno, y cuando la fiscal es una mujer, ¿cómo actúa? Pues también hay reproducciones de ideas machistas, por supuesto, aunque digamos que también estoy siendo injusta con muchas fiscales y muchos jueces, porque también, así como hay fiscales y jueces que presentan trabas para la administración de justicia, hay muchos otros que han producido sentencias muy buenas. Yo quisiera destacar la labor, por ejemplo, de la juez séptima municipal de conocimiento. Esa juez saca muy buenos pronunciamientos y hace un trabajo muy diligente. Bueno, ¿usted cree que estos intereses personales que son la razón por la que muchos procesos son demorados? No solamente, o sea, no solamente porque en realidad el problema principal en nuestro país es que los problemas de política pública queremos resolverlos con la justicia, ¿no? Entonces, y además la justicia tiene muy poca inversión en el Estado, entonces tenemos fiscales con 1000 procesos. 1000 procesos significa que usted no le puede dedicar laboralmente ni 2 minutos al mes a cada proceso. Entonces es un despropósito, o sea, no solamente es una intención de entorpecer el proceso, sino que materialmente no están dadas las condiciones para los jueces y fiscales para realmente llevar con diligencia los casos, porque existen más violencia y más casos que fiscales y jueces que puedan atenderlo. Cerca del 30% de mujeres que han tenido una pareja han reportado ser víctimas de maltrato hacia ellas. Seguiremos hablando de esto después de una breve pausa. Amor, Dime. fui a la universidad y voy a volver a estudiar. Y parece que me van a dar una beca. Uy, pero ¿hace cuántos años que no coges un cuaderno? ¿Quién va a cuidar al niño? ¿Quién va a limpiar la casa? Mira, para ser una excelente ama de casa no necesitas estudiar. Yo no quiero que cambies nada. Tú eres perfecta así como eres. Esto no es amor, es violencia psicológica. Llama al 155 e infórmate. Un mensaje de responsabilidad corporativa de Caracol Televisión. 100 mujeres llegan a la Secretaría Distrital de la Mujer denunciando casos de maltrato hacia ellas. Esto es una cifra que la verdad yo estoy aterrado, porque es mucho. Usted como mujer, ¿qué piensa cuando una mujer calla? Porque es que son muchas las impunes. Pues hay diferentes motivos por los que las mujeres guardan silencio.
Uno de esos es porque piensan que pueden arreglar su relación de pareja. Otro de ellos es la dependencia económica. Muchas mujeres dependen económicamente de los hombres y no porque no trabajen, sino porque sostener solas su hogar y sus hijos es una carga ya muy alta para ellas. También por miedo, porque piensan que si denuncian, al contrario, la violencia se va a acrecentar, y eso también suele suceder. Cuando las mujeres denuncian, la violencia se acrecenta. Entonces, digamos, yo sí creo que hay que denunciar, las mujeres tenemos que denunciar la violencia que contra nosotras se dirige, pero también cuando una mujer no denuncia lo entiendo, porque no es falta de voluntad, no necesariamente es permisividad con la violencia, sino que hay un contexto que permite que las mujeres no denuncien. Eso es totalmente cierto, porque hay muchas personas que no están de ese lado y que no se ponen en los zapatos de la persona que está en ese momento siendo víctima y critican, ¿no? Porque como buen colombiano critican acá. Entonces, lo que hacen de pronto es bajar un poco el ego y no ayudan en nada a resolver esta situación, pero sí la critican. Claro, la mejor forma de apoyar a una mujer que es víctima de violencia es hacer exactamente lo contrario del agresor. Usualmente el agresor lo que hace es minimizar su labor, minimizar su lugar, minimizar su salario, minimizar el lugar que ella tiene en el mundo. La mejor forma de apoyar a una mujer víctima de violencia no es juzgarla, no es señalarla, la mejor forma es apoyándola, reconociendo el sujeto que es, valorando la persona que ocupa que el ser en el mundo, reforzando su autoestima. Esa es la mejor forma. Bueno, ¿cuáles son las penas que tienen los que cometen este tipo de delitos? Bueno, depende. Cuando son relaciones de noviazgo, no se considera violencia intrafamiliar, o cuando las personas ya se han separado y ya no conviven, no es violencia intrafamiliar, es un delito que se llama lesiones personales, y depende del grado de la agresión, tiene entre 1 y 8 años de prisión. La violencia intrafamiliar, que es la que ocurre entre parejas que conviven juntas, la pena mínima son 4 años y la máxima son 12 años. Violencia intrafamiliar no es excarcelable, es decir, que mínimo los 4 años el agresor va a durar en la casa, y eso aplica no solamente para la violencia contra las mujeres, sino también la violencia contra los niños o incluso contra otro hombre si está al interior de la familia. La violencia sexual también depende de la modalidad de violencia, pero está más o menos entre 11 y 30 años de prisión, y dependiendo del delito, porque violencia sexual en sí no es un delito, tenemos acceso carnal violento, acto sexual violento, acto sexual abusivo, está entre 11 y 30 años, y el delito de feminicidio, que es cuando una mujer ha sido asesinada, no solamente por su expareja, sino por el hecho de ser mujer, este delito tiene aproximadamente entre 15 y 45 años de prisión. ¿Colombia tiene leyes débiles? No, Colombia tiene leyes fuertes, pero tiene una estructura de la justicia débil. Conocemos casos lamentables como los que ocurrió el año pasado con una niña de 8 años, si no estoy mal, Juliana Zamboni, en donde su autor, o sea, quien cometió el feminicidio, solo tiene 51 años y 10 meses de cárcel. El cual eso va a terminar en rebaja tras rebaja. ¿Usted cree que en este caso fue justo? Pues yo apoyo el litigio de la familia Zamboni a propósito del crimen de Juliana. En realidad no son 51 años, 51 meses, son 51 años, ¿sí?, de prisión, lo cual a mí me parece que es una pena, que acrecentar las penas no significa que el agresor, digamos, que sea injusto, ¿sí? O sea, 51 años de prisión es la vida entera, ¿sí? Yo sí creo que sea una pena justa. A mí lo que no me parece justo es que la familia de este señor esté tratando de ocultar los bienes para no indemnizar a los padres de Juliana Zamboni. Lo que me parece injusto es que alrededor de este crimen también hay unas redes de prostitución, venta de niños y secuestro y rapto de niños que no han sido identificadas. Me parece también injusto la hipersexualización que se tiene de las niñas, que trabajamos también desde desde cómo trabajamos nuestro erotismo. Entonces, por ejemplo, pensar que lo erótico son las mujeres sin pelos, pensar que lo erótico son las vaginas pequeñas y vírgenes, pensar que lo erótico son las mujeres jóvenes, es dirigir el erotismo hacia las menores, hacia las niñas. Eso es lo que me parece a mí terrible. O sea que también este tipo de acciones podrían empezar desde casa.
Por supuesto, o sea, la forma de prevenir la violencia contra las mujeres es, primero, no tolerar la violencia contra las mujeres. No permitamos que en la calle haya violencia. Si vemos un acto de violencia, rechacémoslo. No reproduzcamos estos roles en el hogar. No nos quedemos callados, ¿sí? O calladas. Reconozcamos el lugar que tienen las mujeres y las personas con diversidad sexual en el mundo. No cohibamos los roles de género. Si las mujeres quieren jugar billar o quieren jugar fútbol, que lo hagan. Si un hombre quiere vestirse de princesa, a propósito de lo que sucedió en Disney en Londres, si un niño quiere a los 4 años vestirse de princesa, está jugando, está descubriendo el mundo, no le cohibamos eso. ¿Sí? Es ahí donde se empiezan a reproducir los roles de género, pero sobre todo la violencia de género, desde donde debemos prevenir que cuando estas personas sean adultas sigan reproduciendo sus roles. Muchos hombres manifiestan que cometen ciertos actos de violencia por celos, porque vio a su esposa con, no sé, tal vez charlando con un amigo, ¿no? ¿Usted cree que eso es una excusa? Claro que no, eso está sustentado en una idea social de que los hombres pueden controlar la vida de las mujeres. Quería ir a este grano porque precisamente aquí en el Politécnico Gran Colombiano, una ex estudiante, que fue Natalia Ponce León, le sucedió algo terrible también, que fue la quema de ácido en su cara, ¿no? Y en parte de su cuerpo. Sí, Natalia Ponce también, nosotras en la Secretaría de la Mujer también trabajamos el caso de Natalia Ponce y lo llevamos hasta la judicialización. Estas ideas están sustentadas en los paradigmas sociales que permiten a los hombres tomar decisiones sobre las mujeres, ¿sí? Usted legítimamente puede sentir celos, cualquier persona legítimamente puede sentir celos. Lo que usted no puede hacer es dirigir esos celos en contra de la vida y la integridad de la otra persona, ¿sí? Usted con sus celos puede llorar, usted con sus celos puede escuchar música y sentarse a tomar, pero usted con sus celos no puede agredir a nadie. Bueno, ya casi para cerrar, ¿a qué entidades se puede acercar una mujer y denunciar? En Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer tiene una casa de igualdad de oportunidades en cada localidad de la ciudad, incluida Sumapaz. Además, tenemos en las casas de justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tenemos abogadas de la Secretaría de la Mujer. Siempre en todo el país pueden acercarse a la Fiscalía General de la Nación, unidades de reacción inmediata, CTI o cualquier otra subunidad de la Fiscalía para denunciar los hechos. Y cuando hablamos de violencia de pareja o expareja, cuando hay hijos en común, pueden ir a las comisarías de familia para solicitar medidas de protección. ¿Esto es gratuito o tiene algún costo? Es absolutamente gratuito, son servicios que presta el Estado a la ciudadanía y no tienen por qué ponerle trabas para prestarles servicios, siempre tienen que recibirse las denuncias. ¿Cree usted que los medios de comunicación podrían influir en la concientización de las personas acerca del maltrato? Por supuesto que sí. Por supuesto que los medios de comunicación, no solamente a través de campañas y comerciales, sino también a través de sus producciones, en donde en sus producciones rechazan la violencia contra las mujeres, contribuye a que la sociedad colombiana cree otros imaginarios. En Bogotá, últimamente yo he visto campañas en los paraderos de buses en donde aparece Natalia Ponce León con una frase que dice, incluso esta mañana vi una que me causó mucha curiosidad, que decía, si te culpa por algo, eso es maltrato. ¿Esta campaña se va adelantando en compañía con la alcaldía? Esta es una campaña de la Fundación Natalia Ponce, en la compañía con la Alcaldía Mayor de Bogotá, y lo que nosotros queremos es prevenir la violencia contra las mujeres, porque nosotros podemos judicializarlo, podemos meter muchos agresores a la cárcel, pero el punto no es ese, el punto es que nadie vaya a la cárcel porque exista violencia, el punto es que la violencia se erradique. Eso sí es verdad. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Felipe, gracias. Se nos acabó el tiempo. Al igual es un tema que es bastante largo y que es muy largo para debatir, en realidad. Hay que concientizarnos, hay que empezar por los valores en casa. A los padres que nos vean, en realidad créanme que la enseñanza que ustedes les dejan a sus hijos es muy importante. Y en los colegios, y como su merced lo decía, en los medios de comunicación. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.